El mundo y en particular México y Aguascalientes no estaba preparado para una pandemia como la que enfrentamos de grandes dimensiones. La mitad del sexenio estuvo marcado por este lastre que nos dejó la pandemia. Entonces al final del día tuvo que reorientarse la política educativa. Todos los esfuerzos institucionales tuvieron que volcarse primero a sostener el servicio educativo. Es decir, la escuela como espacio físico cerró sus aulas y trasladamos la formación a los hogares, a las casas, a las tabletas, a los medios digitales de nuestras niñas y de nuestros niños. Entonces lo primero era que no se paralizara la prestación del servicio educativo. Cumplimos con ese objetivo. Es decir, se continuó utilizando la tecnología, el correo electrónico, la televisión, las plataformas digitales, los documentos impresos como mecanismo para sostener la prestación del servicio educativo. Segundo, experimentamos varios modelos de transición educativa. El modelo híbrido, el modelo a distancia, el modelo presencial escalonado, el modelo presencial con aforos. Nos tocó como sistema educativo enfrentar ese reto. Ya lo vivimos la experiencia. Hoy regresamos nuevamente a la parte presencial. ¿Cuál es el segundo reto? Diagnosticar. ¿Cómo están nuestras alumnas? ¿Cómo están nuestros alumnos? De manera permanente, porque nunca vamos a terminar de identificar hasta qué profundidad es el nivel de afectación que tienen en lo académico, pero también en lo emocional y en lo cognitivo. Entonces, diagnosticar. Identificar las problemáticas o los factores de riesgo que están asociados a la violencia, al abandono familiar, a la descomposición en la parte de la comunidad, a la falta de oportunidades por un tema socioeconómico, cultural, de conectividad, entre otras situaciones. Brindar herramientas de acompañamiento que le permitan a las alumnas y a los alumnos tener las mejores condiciones para, primero, recuperar lo perdido y acelerar el aprendizaje de lo fundamental. Entonces, esos serían los grandes retos que tiene Aguascalientes en el futuro. Continuar con un sistema estable que cumpla su función de brindar servicios educativos, que identifique las áreas de oportunidad de los alumnos y diseñar metodologías de intervención que le permitan recuperar y acelerar. Son los grandes retos que señalamos. Que los alumnos estén en la escuela, eso es lo primero. Que estén en la escuela y no en la calle. Que estén en la escuela, y para ello las estrategias son las que ya señalé, más las estrategias que tengamos que hacer en términos de la evaluación de las alumnas y los alumnos, de los apoyos alimentarios, de las metodologías de enseñanza, entre otros tipos de situaciones. Segundo, se habla de que la pandemia nos va a dejar por lo menos 2 años de rezago en la parte de la escolaridad, por lo menos 2 años. Eso significa cantidad y calidad de los conocimientos. Hoy un niño de primaria de sexto de primaria sabe lo que sabe una niña, un niño de cuarto de primaria. Entonces se trata ya no de regresar a hacer lo mismo. Hoy no abrimos las escuelas para seguir igual. O sea, no es de que en qué página del libro los quedamos, vamos a continuar, para nada. Hoy es identificar lo clave, lo fundamental de los aprendizajes, de los valores, de las actitudes, de los comportamientos que deben de saber para pasar al siguiente grado a nivel educativo. Es utilizar metodologías activas, es decir, a partir de su propio contexto, ponerles estrategias retadoras, aprendizajes clave, estrategias basadas en gamificación, el aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, nuevas tecnologías de la educación. ¿Para qué? Pues para acelerar el aprendizaje. O sea, hemos mucho utilizado el concepto recuperar. El tiempo no se recupera. Esos niños van a pasar a primero, segundo, tercero, a secundaria, preescolar, a preparatoria, universidad. El tiempo no se recupera. Hay que acelerar el aprendizaje de lo clave o lo fundamental. En esa ruta está Aguascalientes. Aguascalientes fue de los primeros estados que regresó a cerrar el ciclo escolar 2019-2020. Fue de los primeros que habló del ciclo escolar 2020-2021, con la mayor cantidad de escuelas, con la mayor cantidad de grupos y con la mayor cantidad de alumnas y alumnos en sus grupos. Lo hicimos a partir de ¿qué? Pues de que nunca va a haber un riesgo de cero contagios, de que la sociedad estaba volviendo a la normalidad en la parte de los cines, de los bares, de las plazas públicas, de todo, y la escuela seguía cerrada. Y por un tema de congruencia, por un tema de visión de Estado, había que abrirlos. Había que utilizar los protocolos sanitarios, hacer las adaptaciones, pero la escuela no podía seguir cerrada. Entre más nos tardamos en abrir la escuela, menos la íbamos a abrir. Tomamos la decisión, dimos el gran paso, comprobamos la hipótesis que teníamos de que las escuelas no son un foco de riesgo de contagio, de que no se incrementaron los casos por abrir las escuelas, de que si hay un lugar donde se cumplen los protocolos es en la escuela más que en la calle, más que en la casa inclusive. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Abrimos las escuelas, retornamos, empezamos a recuperar, empezamos a identificar este tipo de situaciones. Estamos ya en la fase de implementación de estas nuevas metodologías, de una formación permanente del profesorado, tomando decisiones en ese sentido, y así vamos a dejar el sistema educativo, o sea, con esa parte ya de una visión de aprendizaje acelerado.
queremos que vaya Aguascalientes en los siguientes años, ¿no? Y nos trazamos a ver hacia dónde va el mundo. El mundo va hacia las nuevas tecnologías, el mundo va hacia los idiomas, el mundo va hacia la manufactura, el mundo va hacia la inteligencia artificial. Aguascalientes tiene que redirigirse hacia allá. Y empezamos con esa gran planeación estratégica del ADN educativo, es decir, cómo vamos a formar al ciudadano que queremos para los siguientes años. Un ciudadano que tenga dualidad, un ciudadano que sea bilingüe, un ciudadano que maneje las tecnologías de la información y un ciudadano que sea formado integralmente en actitudes y en valores. Empezamos a revisar los planes, los programas de estudio, los estudios de factibilidad de las nuevas carreras y a partir de ahí nos trazamos pues ese objetivo muy claro. Tenemos 56 universidades en Aguascalientes, más de 800 carreras. El 80% de esas carreras son de corte técnico-administrativo. ¿Qué significa esto? Las carreras tradicionales que se van a seguir ocupando, pero que al final del día tiene que reconvertirse porque el mundo está apuntando hacia otro lado. Pero no dejamos de lado las carreras que le dan un valor agregado a Aguascalientes: la inteligencia artificial, la ciencia de los datos, la aeronáutica, la nanotecnología, la robótica, la parte de la medicina, la parte de la agricultura, el uso sustentable del agua, es decir, carreras que respondan a los grandes problemas del futuro. En 2016 educación dual no existía en Aguascalientes. Hoy tenemos 11 universidades, 200 empresas y los primeros 500 alumnos en modalidad dual. Para el 2025 la proyección es tener los primeros 1000 estudiantes duales. Es un modelo que lleva 60 años en Alemania, en Japón, en Colombia, y después de estos países, México y en México Aguascalientes, pionero en el modelo de educación dual. Nosotros instalamos en este sexenio la Alianza Centro Bajío Occidente. Está Querétaro, está Guanajuato, está San Luis, está Jalisco y está Aguascalientes. Y Aguascalientes lidera los proyectos de educación dual en el Bajío. Educación dual es la educación del futuro. Educación dual es la empresa en la escuela y la escuela en la empresa. El maestro de clase es tu profesor de asignatura, pero es el gerente de la empresa, es el encargado de calidad, es el jefe de la línea de producción. Es decir, en tiempo real estás aprendiendo y estás practicando en la empresa en la que el 90% de los estudiantes, 99% de los estudiantes se quedan a trabajar. Eso es pertinencia, porque sales de la carrera en ingeniería industrial, practicaste con un software, con una máquina, y cuando vas a la empresa, eso no existe, no es real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El empresario lo adopta, se forman bajo esa metodología y esa visión, evitas la movilidad en las empresas, ahorras gastos en capacitación, formas estudiantes con la misión y la mística de tu empresa, y los estudiantes se forman en condiciones reales y salen con trabajo. Y son sueldos que son competitivos, porque estamos pensando que los estudiantes de nuestro estado ya no compiten en Aguascalientes, compiten en México y compiten en el mundo. Es un tema aspiracional, y claro que vemos con buenos ojos, pero el análisis debe ir más allá de la retórica, porque dar educación cuesta, y la educación de calidad requiere infraestructura, personal, capacitación, servicios, mantenimiento, mobiliario, que al final del día no se generan de manera espontánea. Entonces, nosotros hemos sido respetuosos del proceso legislativo. Cuando se nos pidió la consulta, la hicimos. Y consideramos que este debe de ser un debate mucho más amplio, donde estén involucrados pues el sector empresarial, los académicos, los rectores de las universidades, el profesorado, obviamente el gobierno federal, las y los diputados, para que sea una ley que tenga, o sea, que sea operable y que tenga futuro. Cuando se publica una ley, la técnica legislativa lo primero que te dice es debe haber suficiencia presupuestal. Entonces entendemos que hay una ruta de transición. La primera parte es homologar las leyes estatales. Para ello se tienen que hacer las mesas de trabajo, los foros, los ejercicios participativos, escuchar las voces, sacar las plenarias, hacer las adaptaciones en cada uno de los estados. Y este es un tema de gradualidad. Tiene que ser un tema de gradualidad. ¿Por qué? Porque al final del día no podemos decir, el siguiente año va a ser gratuita la colegiatura. Las universidades nos podrán decir, adelante, tú me vas a dar el recurso para X o Y necesidades. Entonces tiene que estar proyectado en la parte de los presupuestos, tiene que estar considerado en las juntas de gobierno, tiene que responder a planteamientos de, vamos a decir, pues de largo alcance. Vamos nosotros en esa ruta de transición. El gobierno federal tiene en su línea del tiempo diseñadas etapas y mecanismos. Estamos empezando apenas esos mecanismos. Se prevé que pueden ir avanzando, que los congresos estatales vayan legislando, pero hoy por hoy
no hay un planteamiento definitivo porque merece el mayor análisis, la toma de decisiones más certera, sin apresuramientos y sin temas retóricos. Los que tienen éxito en educación son los países que se trazan un plan educativo de largo alcance. Es decir, que hay continuidad de política pública educativa, no de gobiernos, no de ideologías, no de gobernantes, de política pública educativa. Y ahí está el caso de éxito de Filipinas, de Singapur, de Finlandia, entre otros países. Países donde un ministro de educación llega y dice: encontré la educación en este punto y el plan dice que la debo dejar en este punto, para que el siguiente ministro de educación la tome en este punto y la deje en este punto. Es decir, sobre la marcha desarrollan, evalúan, toman decisiones, hacen ajustes y continúan. Es una visión de largo plazo. Vemos también con buenos ojos la parte de vinculación que ahora se pretende entre la educación básica, la media superior y la superior, al definir trayectos formativos, al definir mapas curriculares comunes entre los subsistemas de educación media superior, al haber fichas descriptivas, al haber periodos de formación o de capacitación transversales, al existir espacios como la autonomía curricular o la autonomía de cátedra que le permite al maestro dentro de su aula tomar las mejores decisiones de acuerdo al diagnóstico de su grupo. Entonces, al final del día, eso es el panorama que se está previendo en educación básica en el ciclo escolar 2022-2023. Vamos a iniciar con el pilotaje. Estamos previendo que cerca del 30% de las escuelas participen, que son cerca de 300 escuelas. En esta fase de implementación, donde se prevé que sea una muestra muy plural y muy diversa, porque habrá escuela pública, escuela particular, escuela urbana, escuela rural, escuela de la capital, escuela de los municipios, escuela de organización completa, escuela multigrado, escuela de educación preescolar, primaria, secundaria. Es una muestra muy representativa para que nos permita identificar errores, áreas de oportunidad, aciertos, fortalezas, y en el ciclo escolar 2023-2024 implementar de manera generalizada el nuevo modelo educativo que va a ir acompañado de los nuevos planes y programas y de los nuevos libros de texto gratuitos.